Ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia renal aguda. Para la fase 1 en el análisis del caso clínico, vamos a hablar sobre la identificación de los signos y síntomas de nuestro paciente, que es don Ricardo. A partir de la información que se nos proporcionó, vamos a hablar sobre los signos y síntomas que presenta esta persona, como ser fatiga, disnea, esfuerzos leves, edema en miembros inferiores, oliguria, que es la disminución de la cantidad de orina producida, anemia, retención de líquidos y la creatina elevada, que esto nos puede indicar que hay una disminución de la función renal. Y también una tasa de filtración glomerular disminuida, que esto puede ser evidencia de deterioro de la capacidad de los riñones. Los problemas que mi grupo identificó puede ser la disfunción renal, que como el paciente presenta una disminución de la función renal debido a una insuficiencia renal crónica que ha sufrido, esto provoca que los riñones no puedan filtrar adecuadamente la sangre ni eliminar los desechos como la urea y la creatinina. Las evidencias de esto puede ser la creatinina elevada, oliguria, y como consecuencia de esto es que vaya a haber una acumulación de toxinas en la sangre, alteraciones metabólicas. También, como otro problema identificado, tenemos a la sobrecarga hídrica, que va a ser la incapacidad del riñón para eliminar agua y sodio, lo que esto provoca retención de líquidos en el organismo. Como evidencia vamos a tener edema en miembros inferiores, retención de líquidos, disnea, y como consecuencia va a haber un aumento del volumen sanguíneo, incremento de la presión arterial y una congestión pulmonar. Como otro punto de los problemas, tenemos a las alteraciones hematológicas, que como la enfermedad renal crónica disminuye la producción de eritropoyetina, que es una hormona producida por los riñones que está encargada de estimular la formación de glóbulos rojos. Como evidencia de esto vamos a tener una hemoglobina baja. Las consecuencias van a ser menor transporte de oxígeno, disminución del rendimiento físico. Eh, Ahora vamos a hablar sobre la relación fisiopatológica inicial, que la secuencia fisiopatológica va a ir de esta manera: que la hipertensión arterial más diabetes mellitus tipo 2 va a seguir de un daño progresivo de los glomérulos renales, una disminución de la tasa de filtración glomerular, acumulación de urea y creatinina, insuficiencia renal crónica, reagudización aguda de la función renal, retención de sodio y agua, edema más sobrecarga circulatoria, disnea, además del daño renal, y una disminución de producción de eritropoyetina. Seguido de esto, paciente va a presentar anemia, un menor transporte de oxígeno y una fatiga y debilidad muscular. Nuestra hipótesis fisiopatológica inicial fue que la disminución del filtrado glomerular está provocando acumulación de productos de desecho de sangre, evidenciada en el aumento de creatinina. Y nuestra segunda hipótesis es que la retención de sodio y agua eh, a la insuficiencia renal está causando edema periférico y una sobrecarga hídrica. Nuestra tercera hipótesis es que la disminución de eritropoyetina está originando anemia. Nuestra hipótesis 4 es que la sobrecarga de líquidos está afectando el sistema respiratorio, provocando disnea durante los esfuerzos leves. Y por último, nuestra quinta hipótesis, tenemos que la combinación de las alteraciones renales, cardiovasculares y respiratorias está disminuyendo la capacidad funcional y la intolerancia al ejercicio del paciente. Bueno, hablando de la fase 2, necesidades del aprendizaje, vamos a responder las siguientes preguntas: ¿qué ocurre en la insuficiencia renal aguda versus la insuficiencia renal crónica a nivel fisiológico? En la insuficiencia renal aguda vamos a tener que se caracteriza básicamente por una disminución rápida de la función renal, que esto provoca
una reducción de la tasa de filtración glomerular. Y en la insuficiencia renal crónica vamos a tener que es una enfermedad progresiva e irreversible en las que se pierden nefronas de forma gradual. Como siguiente pregunta tenemos que cómo afecta la disminución del filtrado glomerular al organismo. La disminución de la TFG provoca acumulación de urea y creatinina, retención de sodio y agua, aumento de la presión arterial, aparición de edema, fatiga, debilidad, alteraciones electrolíticas. ¿Por qué se produce edema? El edema ocurre porque los riñones no eliminan adecuadamente el exceso de agua y sodio. ¿Cuál es la relación entre riñón y sistema cardiovascular? La relación es que los riñones regulan el volumen sanguíneo y la presión arterial cuando existe daño renal. ¿Por qué aparece anemia en la enfermedad renal? Aparece porque los riñones como producen eritropoyetina, la hormona encargada de estimular la formación de glóbulos rojos, y cuando el tejido renal se daña disminuye la producción de eritropoyetina. ¿Qué implicaciones tiene la tolerancia al ejercicio? La anemia, la debilidad muscular y las alteraciones respiratorias provocan una fatiga precoz y una disminución de la resistencia. Bueno, ahora hablaremos de la fase 3, que sería la investigación autónoma. Como primer punto vamos a tener disminución de la TFG, que es la cantidad de sangre que los riñones filtran. Bueno, vamos a hablar de la TFG, que es la cantidad de sangre que los riñones filtran por minuto en la insuficiencia renal. Y la pérdida de nefronas disminuye esta capacidad de filtración. Como consecuencia vamos a tener una acumulación de productos tóxicos, retención de líquidos y alteraciones metabólicas. Como punto 2 tenemos la retención de una urea y creatinina, que cuando disminuye la TFG, la urea y la creatinina no se eliminan correctamente y aumentan en la sangre. Como tercer punto vamos a tener que las alteraciones electrolíticas de la insuficiencia renal altera la regulación de minerales y electrolíticos importantes, como ser aumento del potasio sanguíneo, hipercalemia, y como consecuencia vamos a tener arritmias, debilidad muscular, hiperfosfatemia, hipocalcemia, fatiga, trastornos cardíacos, que va a estar afectando a los sistemas cardiovasculares y así. Ahora vamos a hablar sobre la retención de líquidos, que esto puede producir acumulación de líquidos en los pulmones y se manifiesta de la siguiente manera: con una congestión pulmonar o edema pulmonar, y también una disminución del intercambio gaseoso, que esto afecta mayormente a nuestro sistema muscular. Ahora, la anemia y la acumulación de toxinas afectan el rendimiento muscular, y esto se manifiesta con debilidad, fatiga, disminución de fuerza. Durante la valoración fisioterapéutica se puede observar una fatiga progresiva, disnea a pequeños esfuerzos y limitación funcional para sus actividades de la vida diaria. Bueno, ahora les voy a presentar nuestra infografía, que como primer subtítulo tenemos que las diferencias entre la insuficiencia renal aguda contra la insuficiencia renal crónica. Como inicio vamos a ver que en la aguda el inicio va a ser súbito a horas o a días, en cambio que la crónica va a ser con un inicio progresivo entre meses o años. La evolución en la aguda va a ser potencialmente reversible, en cambio que la crónica es irreversible. Las causas frecuentes en la aguda pueden ser por hipoperfusión, choque, deshidratación, una obstrucción urinaria aguda. En cambio, la crónica puede ser la causa diabetes mellitus, hipertensión arterial, nefropatía. En la duración, en la aguda va a durar de días a semanas, en cambio en la crónica va a ser mayor a 3 meses. Las alteraciones principales es del descenso del filtrado glomerular con retención de productos de desecho. En cambio, en la crónica, una pérdida progresiva de nefronas.
La recuperación de la función renal en la aguda va a ser recuperable si se trata a tiempo, en cambio en la crónica no es recuperable y el objetivo fisioterapéutico va a ser detener la progresión y manejar las complicaciones.